Shalom. Nuevamente desde la ciudad de Jerusalén con Siyata Dishmaya, con el permiso del cielo, venimos para transmitir nuevamente mensajes de Torah. Y hoy retomamos el tema que habíamos planteado para este canal, que es el estudio de los profetas. Y hoy empezamos con un nuevo estudio, que es el del profeta Osea. Y empezamos con este porque es, digamos que el parteaguas para una generación de profetas dentro de Israel que trae un mensaje diferente al que se había venido dando dentro del pueblo. Ya explicamos en las introducciones a la nebuá, a la profecía, que hubo diferentes tipos de profetas. Obviamente Moshe y Yoshua, que fueron los profetas de la redención del pueblo de Israel después de Egipto. Shmuel, que fue, digamos, el profeta. Elí y Shmuel, que fueron los profetas previos al reinado. Después tenemos muchos profetas en medio: Natán, Eliezer, Eliahu, Elisha, que son otro tipo de profetas, que son profetas que le ayudan al reinado, a los reinados, a cómo conducirse mejor, a cómo encontrar soluciones a los problemas de ese momento. Y con Eliahu empezamos a ver una situación de los reyes que no se comportan como tal, pero aún tenemos, digamos, un mensaje de esperanza. Con Osea llega el momento en el que Hashem empieza a hablar de un exilio, en el que empieza a hablar de un castigo que va a ser fuerte para el pueblo de Israel. Osea, en español, el canon cristiano le llama a los profetas menores. En hebreo lo llaman Treasar, que es este libro que tengo acá. Aquí tenemos, en este tomo, todos los profetas, lo que le llaman los profetas menores. Treasar, porque son profetas que al tener libros tan pequeños, los ponemos todos en un solo tomo. En clases anteriores habíamos explicado que muchos de estos libros, al tener pequeñas profecías que hablan sobre el periodo mesiánico, es que se mantuvieron dentro del canon judío de los libros del Tanaj. Entonces, Osea, vamos a empezar leyendo los primeros pasukim y yo creo que voy a leer el capítulo completo y después vamos a dar los comentarios. Dice: palabra del Eterno que fue a Osea, hijo de Beri, en los días de Ushía, Yoatam, Haz y Ejezquía, rey de Yehudá, y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Si vemos la cronología, Osea está profetizando en los últimos días del reinado de Israel. Vemos que son mamás los últimos reyes de Israel los que van a escuchar su profecía. Pero en Judá apenas van a la mitad del reinado. Va a faltar tiempo todavía. Y bueno, vamos a leer. Dice el Pasuk 2. En el principio que habló el Eterno a Osea, dijo el Eterno a Osea: anda, toma para ti una mujer fornicadora e hijos de prostitución, porque errado la tierra se aleja del Eterno. Y fue y tomó a Gomer, hija de Diblaim, y ella concibió y parió un hijo. Y dijo el Eterno a él: llama su nombre Yisrael, que dentro de poco yo ejecutaré la sangre de Yisrael sobre la casa de Yehú, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en el día ese quebraré el arco de Israel en el valle de Israel. Y concibió otra vez y parió una hija, y dijo a él: dale el nombre de Lo-Ruhama, no compadecida o no apiadada, porque no me apiadaré más de la casa de Israel, mas los destruiré, y la casa de Judá
apiadaré y salvaré, y lo salvaré. En el Eterno, y salvarlos habrá en el Eterno su Dios, y no lo salvaré con arco, ni con espada, ni con guerra, ni con ejércitos, ni con caballos. Y destetó a los Ruhama, y concibió y parió un hijo, y dijo, llámalo Lo a mí, que en español sería traducido, no es mi pueblo, porque vosotros no sois mi pueblo, y yo no seré de vosotros. Ahora, acá nos enfrentamos con varias complicaciones y vemos que el nombre, en verdad, el nombre que se da en hebreo es un nombre muy significativo, porque comentan nuestros sabios primeramente sobre el Pasuk 2 que dice en el principio que habló el Eterno con Osea. Dicen el principio de qué, porque no es el primer profeta. Entonces a esto hacen alusión los sabios que dicen es el principio de una segunda ola de profecías, o es el principio de la decadencia de Israel. Hay quienes dicen es en el principio, como en el inicio de que en el que saca profecía para varios profetas, porque en el momento que Osea es profeta, hay otros 4 profetas importantes. Al mismo tiempo están Yeshayahu, que es uno de sus alumnos, Amós y Mijá. En realidad todos son alumnos de Osea. Osea es, digamos, el maestro de esta camada de profetas. Es por eso que encabeza este libro de los profetas que se le llaman malmente menores, porque en realidad él es el maestro de toda esta camada de rabinos, de profetas de esta generación en Israel. Hay una pregunta que hace Rambam. Dice, ¿cómo es posible que Hashem, a un hombre apartado, porque un profeta, estudiamos qué condiciones tiene que tener un profeta para poder alcanzar ese grado de conexión con Hashem? Entonces Rambam pregunta, ¿cómo es posible que Hashem, a un profeta del pueblo de Israel, un hombre que tiene que tener el respeto del pueblo, un hombre que se ha esforzado toda su vida por llevarla en santidad, Hashem le dice, ve ahora y cásate con una mujer prostituta? ¿Para qué? Para que tengas hijos de dudosa procedencia. Dice, no vas a saber si son hijos tuyos o hijos de otros hombres. ¿Por qué? Porque estás tomando una mujer prostituta. Entonces, cuando una mujer se comporta de esa forma, no sabes el hijo de quién es. Rambam dice, ¿cómo es posible que esto acontezca? Dice, Rambam explica de esta forma. Esto solamente es posible porque todo esto se lo está diciendo Hashem a Osea por medio de un sueño. La profecía que está teniendo Osea es un sueño. Y todo lo que va a acontecer a continuación es un sueño que está teniendo Osea. Hay otros sabios que explican, no. Hashem quiere poner al profeta en un momento de apuro. ¿Para qué? Para que también la piedad del profeta se despierte. Y una vez que el profeta se ve en un apuro, él va a pedir más fuerte por el pueblo, por la salvación del pueblo. Dice que tiene un hijo con esta mujer. Explican los ellos en el Talmud que este hombre Diblaim era un hombre muy famoso en el reino del norte. Y a pesar de eso, su hija había tomado esta fama de ser prostituta. Y eso lo hacía una mujer, digamos, conocida en todo el reino. ¿Por qué le dice que tome a esta mujer? Dice, porque ahora van a saber, el pueblo va a entender, dicen, wow, ¿por qué el profeta se casa con esta mujer? Hashem quiere despertar en el pueblo esta pregunta de por qué llega esto al pueblo. ¿Cómo es posible que un hombre santo tome a una mujer prostituta? Explicando desde la segunda postura de otros rabinos que explican que no, que este evento sucedió como tal en la vida y no fue un sueño como Rambam lo explica. El primer hijo le llama Israel. Y en la traducción al español uno no se da cuenta del cambio. Uno nada más ve, como que algo aquí no cuadra, pero suena parecido. En hebreo es evidente la diferencia, porque Israel se escribe Yud, Resh, Shin, Aleph, Lamed. Y este nombre se escribe Yud, Zain, Resh, Ain, Aleph, Lamed. Lo que nos deja aquí, en medio del nombre de Israel, la raíz de Sera, que es simiente. Dice, ¿por qué a Hashem les llama aquí Israel y no Israel?
Dice, porque Israel les está diciendo, ustedes con sus hijos que sacrificaron a los ídolos, están prostituyéndose y están engendrando hijos para mí que no me reconocen como padre. Es lo mismo está pasando ahora con este hijo. Por eso le llama con este nombre Israel y no Israel. Porque está evidenciando a través del nombre de este niño la transgresión del pueblo. Y continuamos. Dice, porque yo ejecutaré la sangre de Israel sobre la casa de Jehú y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y entonces, lo que les decía, Osea está hablando en el periodo en el que el reino de Israel está llegando a su fin, en el que han pasado rey tras rey tras rey, y cada uno ha ido corrompiéndose más de lo que Jeroboam ben Nebat se corrompió. Y cada rey que llega viene y trae más error. Solamente hubo un rey en Israel, en el reino de Israel, que hizo un poco de arrepentimiento, pero no extirpó la idolatría del reino del norte. Por lo cual Hashem ahora dice, toda esta idolatría, todo este pesar, toda esta prostitución del pueblo se ha acumulado y hemos llegado al momento en el que tengo que expulsar a este pueblo de delante de mí. Y dice, en ese día voy a romper el arco de Israel en el valle de Israel, que hay un valle en el norte que de hecho también en ese valle es donde se encontraba la casa del reinado del norte en Israel. De hecho lo vemos en el libro de los Reyes, cuando ocurre todo el episodio de Eliyahu Anabí, cuando sacrifican las vacas y después de los toros en el monte Carmel. Después de eso el rey regresa con él. Bueno, el rey regresa hasta el valle de Israel, que son 42 kilómetros más o menos de distancia. Y dice, y concibió otra vez y parió una hija y dijo dale el nombre de Lo Ruhama, que es no apiadada. Dice, porque de la casa de Israel yo no me voy a apiadar. Y de nuevo el nombre es muy significativo, le llama a la hija Lo apiadada. Dice, porque ustedes, la congregación de Israel, no voy a tener piedad de ustedes, por cuanto que durante año tras año tras año, por siglos, se han corrompido en el norte. Empezaron con los becerros de oro, y eso los llevó a ofrecer todo tipo de sacrificios después, y no apartarse de ese error. Y en vez de apartarse de él, reforzaban y decían, no, Hashem ya no está con nosotros, y seguían en su error. Y por más que mandaba en la época, por ejemplo, de Eliyahu Anabí, por más que mandaba mensajes a través de los profetas, no se acercaban. Dice, y de la casa de Yehudá me apiadaré, y salvarlos en el eterno Hashem. Y no los salvaré ni con arco de espada, ni con pelea, ni con caballos, ni con soldados. Y destetó a Lo Ruhama y concibió y parió un hijo y lo llamó Lo-Ammi, no es mi pueblo. Y nuevamente otro nombre significativo para reafirmar, para que quede bien asentado que el desprecio de Hashem hacia el pueblo de Israel, el reinado del norte, es total. Dice, pero con el reino del sur, con ellos tendré piedad. De hecho, cuando es la época del rey Hizquiyyahu y que llegan los asirios al norte de Israel y empiezan a atacar, mucha gente se refugia en Jerusalén. Y es por eso que el rey Hizquiyyahu tiene que agrandar las murallas de Jerusalén. ¿Para qué? Para poner a toda la gente que se anexó a Jerusalén a una nueva parte de la ciudad, les pone muralla por fuera para cubrirlos y protegerlos de lo que él pensaba que era el ataque inminente también de Sanjerib y su ejército, sí, en el ejército de Asiria. Entonces, aquí vemos cómo es la función de la parte del reino del sur, del reino de Yehudá, proteger ahora a los desvalidos, a los desamparados que están quedando de la casa de Israel. Y bueno, todos sabemos hoy la historia que después esas profecías se fueron cumpliendo y se fueron ejecutando. Vamos a terminar en esta ocasión aquí con el capítulo 1
Y bueno, vamos a traer solamente una pequeña conclusión sobre esto, y es que si este libro solamente se compusiera de este tipo de información, este libro, dicen los sabios, no habría entrado en el Tanaj. Este libro entra en el Tanaj porque los capítulos siguientes van a traer Nebuá que va a ser efectiva en los días de la redención final con el Mashiach. Dice, pero si este texto solamente hubiera contenido Nebuá del tiempo antiguo, dice, este libro no habría sido necesario conservarlo dentro del Tanaj. ¿Por qué? Porque el Tanaj viene para enseñarlos lo que va a venir a futuro, no para enseñarlos lo que ya pasó. Y acá vemos nuevamente lo que explicábamos en los Shurim sobre la profecía. Acá vemos que en su momento estas profecías de este profeta se cumplieron. Por lo tanto, quedó comprobado que este era un profeta verdadero. Si esta profecía que él está dando no se hubiera cumplido, podríamos pensar otra vez dos cosas. O una, si el pueblo hizo teshuvá, bueno, Hashem los perdonó. Pero si el pueblo no se arrepiente, no hace teshuvá, y esto no acontece, entonces sabemos que es un profeta falso. Obviamente el pueblo no hace teshuvá y la profecía, la nebuá de Osea se cumple. Y de ahí entendemos que él es un profeta verdadero. Esperamos que este tema haya sido claro. Esperamos sus comentarios, sus preguntas acerca de este tema. Vamos a continuar prontamente con el capítulo 2 y esperamos terminar toda esta serie de Nevi'im. Por el momento nos despedimos, esperando que nos acompañen en la próxima edición. Desde Jerusalén les enviamos un fuerte abrazo, un saludo de refuá para todo el mundo. Shalom.